Muy buenas tardes a todos. Sean bienvenidos al Foro AMEPAL, un espacio de unión entre nuestros socios con expertos de la inocuidad en sus diferentes áreas, académica, investigación, industria y regulación. El objetivo del Foro AMEPAL es poner en contacto las experiencias y conocimientos de los expertos invitados cada mes y generar la interacción con nuestros socios. Para ser más ágiles en este foro, les pedimos que cierren sus micrófonos y cámaras por respeto a nuestro conferencista. Las preguntas las podrán hacer vía chat y serán contestadas al final de la exposición. Para mí es un gusto el presentar a nuestro siguiente ponente, que es el maestro en ciencias Gilberto Ordaz Cervera. Él es médico veterinario zootecnista egresado de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la Universidad Autónoma de Yucatán y es maestro en ciencias con orientación en microbiología por parte de la Facultad de Ciencias Biológicas de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Actualmente, el maestro Ordaz Cervera es profesor de carrera asociado al plan de estudios de medicina veterinaria y zootecnia de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la Universidad Autónoma de Yucatán. Es miembro del área de epidemiología y salud pública y responsable del área de procesamiento e industrialización de cárnicos. Además, es médico veterinario responsable autorizado para la tipo inspección federal TIF para la empresa Industrias Alimentarias del Sureste SADCB. Ha sido colaborador de diferentes laboratorios de microbiología, del International Center for Food Industry Excellence en Texas Tech University. Ha tenido diferentes acciones en los laboratorios de bioseguridad y ha sido profesor titular en diferentes asignaturas como fisiología, organización celular, microbiología, parasitología veterinaria, entre otras muchas. Ha expuesto sus trabajos de investigación en diferentes congresos organizados por CONASA, por la Organización Mexicana de Epidemiología Veterinaria, por el programa de posgrado de alimentos del Centro de la República, por AMEPAL, por el IFP, por la American Meat Science Association, por el Verano de Investigación Científica de la Universidad Autónoma de Yucatán y ha publicado artículos en el International Journal of Food Microbiology y Meat Science. Además, ha sido revisor de la Revista Panamericana de Salud Pública. Entre los reconocimientos más destacados, ha ganado el premio a la categoría Libra de Mejor Trabajo en AMEPAL y al mérito docente de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la Universidad Autónoma de Yucatán, así como un premio de investigación por parte de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Para mí es un gusto y un placer que esté aquí con nosotros en AMEPAL, en este foro, y los dejo con el maestro Gustavo Ordaz Cervera. Gustavo, bienvenido y adelante con tu presentación. Hola, pues buenas tardes a todos. Muchas gracias, doctor Raúl, por la presentación. Es un gusto atender a este llamado para compartirles un trabajo de investigación que hicimos como parte de mi responsabilidad como responsable del área de procesamiento e industrialización de cárnicos de la Facultad de Medicina Veterinaria de la UADY. Agradecerle también a la maestra Nidia por su amable invitación y bueno, esperamos que lo que vamos a compartir sea de provecho para todos. Sé que mucha gente en la MEPAL está muy ligada al rastreo de patógenos, a la micropredictiva, que dicho sea de paso también es un área que me apasiona mucho, pero bueno, este es un trabajo más centrado en cuestiones de bienestar animal y de calidad de la carne, que es otra de las áreas en las que nos hemos visto involucrados, dada el perfil de formación que poseo. Bueno, los participantes de este proyecto de investigación, perdón que yo me regrese, no les presenté el título, es evaluación de un método de insensibilización mediante sistemas de atmósfera controlada para pavos con procesamiento posterior. Los participantes de este proyecto fue
Fuimos 2 profesores y un grupo de estudiantes de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de mi universidad, la Universidad Autónoma de Yucatán, y por parte de la Secretaría de Investigación, Innovación y Educación Superior del Gobierno del Estado de Yucatán, la doctora Susana Ramírez. Esto fue a iniciativa de una planta tipo inspección federal ubicada aquí en el estado de Yucatán, sobre una necesidad al respecto de características que buscaban en su producto, dada la demanda que tenía uno de sus clientes. A manera de antecedentes, los animales históricamente se ha venido evolucionando el concepto que se tiene al respecto de ellos, pero hoy los percibimos como seres con la capacidad de sentir sufrimiento, dolor y angustia, y es nuestra responsabilidad ética y moral, primero como médicos veterinarios, que somos los directamente responsables del trabajo con los animales, y como sociedad en general, tratar de reducir al máximo toda esta angustia, este sufrimiento, este estrés que les causamos a los animales, producto de los sistemas productivos, cuya única finalidad es producir proteína de origen animal disponible para la alimentación de los seres humanos. Con fines de abasto, es decir, de aprovechar la carne que se obtiene de algunos animales, la norma oficial mexicana 033, dictada en el 2014, considera como su antecesora, la norma que fue derogada al publicarse esta nueva versión de la norma en el 2014, el electroaturdimiento en tanque de agua como el método de insensibilización para el aprovechamiento de animales, aves para su consumo. A esta vertiente se suma que a nivel mundial se considera que entre el 81 y el 100% de las aves se sacrifican por este o alguna variante de estos métodos, esto obviamente considerando a nivel mundial. El problema que se presenta es cuando el método de aturdimiento o de insensibilización no cumple con la expectativa de la compañía, la empresa o el mercado al que va demandado, por las características de exigencia en calidad de la carne. Los productores o las plantas que se dedican al procesamiento de estas aves se enfrentan a la problemática de que eventualmente no tienen una opción para poder utilizarlos, lo que genera potencial pérdida de mercado porque no pueden competir con las características que el mercado les demanda. La otra pregunta que nos tenemos que plantear como sociedad es, bueno, ¿por qué es necesario insensibilizar a los animales previo a su sacrificio? Bueno, la perspectiva como médicos veterinarios es que el fin primordial de la insensibilización o del aturdimiento, yo sé que aturdimiento será una palabra bastante fuerte, pero es el término en el que se considera en la normatividad, que es básicamente la pérdida de la conciencia antes del proceso de sacrificio, se hace por varias razones. El primero y el más importante es por cuestiones de bienestar animal. Nuestro objetivo es garantizar que el animal sienta la menor cantidad de dolor producto del procesamiento al que va a ser sometido. Otra razón importante es por seguridad del operario, pues al tener al animal insensibilizado o aturdido, va a disminuir las posibilidades de que el animal cause una lesión al operario. Pensaríamos, bueno, estos serían grandes animales, pero no. Eventualmente el aleteo de las aves puede generar alguna lesión al manipulador. Reducir y simplificar la manipulación, obviamente un animal aturdido va a poner menos resistencia al procesamiento y por cuestiones importantes de calidad de la carne y de inocuidad del producto. ¿Qué sistema utilizar? Varía dependiendo de la especie. Hay variantes de métodos mecánicos, variantes de métodos eléctricos, variantes de métodos físicos, pero bueno, esas consideraciones tendrían que tomar en cuenta el animal, es decir, la especie de la que se trate, pero también factores como la edad, el peso y el mercado al que van dirigidos, o eventualmente incluso optar por una opción en la cual se prescinde del aturdimiento, asumiendo que va a haber un paso durante el procesamiento que produzca la pérdida de la conciencia en los animales, como es en algunos métodos que no prescinden de una insensibilización. La técnica de la electroinsensibilización en aves basa su principio en unos factores que eventualmente pudieran no estar permitiendo que se comporte de la manera idónea. Es importante señalar que la normatividad en México y en la mayoría de los países
considera la electroinsensibilización de aves por inmersión en tanque como la única opción que se oferta a los productores o a los procesadores de aves. La facilidad en su implementación es una realidad porque permite con un solo dispositivo aturdir o insensibilizar de manera rápida y sin interrupciones una gran cantidad de animales. De hecho, no es de extrañarse que sea el método de insensibilización que se selecciona para el sacrificio en gran escala de pollos y gallinas. En grandes especies existe una variante de una electroinsensibilización que no es un tanque, que se aplica de manera individual, es decir, individuo por individuo, y en la inversión en tanque es por el grupo. El problema es que se ha identificado que incrementa la frecuencia de lesiones en las canales, principalmente lesiones de trastornos de la circulación, que más adelante vamos a ver en qué consiste, y eso trae un impacto, primero a la calidad, pero eventualmente a la inocuidad. ¿Debido a qué? A que, como vemos en el diagrama, las aves son utilizadas, son colgadas, suspendidas por las patas, y ellas remojan parte del cuello hasta la base de las alas en una zona que tiene una solución con electrolito, y forzamos la energía eléctrica a correr a lo largo del animal, de tal suerte que esa energía eléctrica que corre a través del cuerpo del animal es la que produce un cambio en la actividad eléctrica a nivel cerebral y produce la inconsciencia de los animales. La problemática es que como los animales se comportan como resistencias en un circuito eléctrico, una variación muy grande en la talla de estos animales puede generar que algunos animales se aturdan, algunos animales mueran y unos animales no se insensibilicen durante el proceso. Más recientemente se han hecho populares la aplicación de sistemas CAS, por sus siglas en inglés, es aturdimiento por atmósfera controlada, Control Atmosphere Stunning, o insensibilización por atmósfera controlada, y está contemplada en la normatividad internacional en la mayoría de los países, ¿no? En la Comunidad Europea, en el 2009 se aprueba para su utilización, y hay plantas que pueden utilizar esto. Si bien es cierto que algunos de los autores sugieren que entre el 19 y el 20% de las aves se sacrifican por una o más variantes de sistemas de CAS, o se aturden para su sacrificio. Solamente el 10% de las plantas en Europa pueden implementar estos sistemas, dada el elevado costo de su implementación. Pero se han hecho populares durante los últimos 20 años, aunque no se cuenta con una opción para pequeños y medianos productores o procesadores de carne. En México, la norma 033 solamente contempla su utilización para el caso de los cerdos, no así para el caso de las aves. La justificación es que el mercado demanda una mayor calidad de carne, que la empresa no podía cumplir con el método de electroaturdimiento por inmersión en tanque de agua, y que toda la información recabada durante los estudios previos señalaba que las variaciones en la talla y el peso propias de la especie, del pavo, favorecen que este método de insensibilización tenga un mal comportamiento que no se ha demostrado en otras especies, como son en las aves, donde la variación es más pequeña en cuanto a la talla de los animales. La otra cuestión importante es ofrecer una opción de sacrificio para plantas de sacrificio a mediana y a pequeña escala, y poder evaluar los indicadores tanto de bienestar animal como de calidad de la carne, en pro de decir qué comportamiento tiene al compararlo con el método contemplado en la normatividad. Es importante señalar que este trabajo fue sometido a revisión por el Comité de Bioética de la Facultad, y fue aprobado, da el protocolo completo, obviamente porque íbamos a experimentar con animales, y la sugerencia es presentarlo ante el Consejo Consultivo Nacional de Sanidad Animal, que esperamos en un futuro próximo poderlo hacer. Los objetivos, el objetivo general fue evaluar 3 variantes de métodos alternativos de insensibilización mediante un sistema de atmósfera controlada para pavos con procesamiento posterior. Objetivos específicos: medir el efecto del uso de 3 variantes de sistemas alternativos CAS y el electroaturdimiento en tanque de agua mediante la evaluación de presencia o ausencia de indicadores recomendados
de bienestar animal durante el proceso de aturdido y sacrificio. Analizar mediante estadísticas descriptivas indicadores de calidad de la carne obtenidos mediante el uso de sistemas CAS y el electroaturdimiento en tanque de agua y determinar la relación costo-beneficio de la implementación del sistema CAS en comparación con el electroaturdimiento en tanque de agua. Para la estrategia metodológica fue un estudio analítico experimental prospectivo, es decir, trabajamos con los animales desde que ingresaban a la planta de sacrificio y posteriormente los identificábamos hasta que llegaban al empaque para ser distribuidos. Se hizo un muestreo aleatorio sistematizado, se hizo un tamaño de muestra de 50 animales con 3 repeticiones independientes, incluyendo individuos de manera en igual de proporciones, tratando de incluir hembras y machos con el peso medio que llegaban a la planta. Se colectó una submuestra, ahí sí fue por conveniencia, con todas las limitantes que se considerarían ahí, de 10 individuos para cada variante del sistema CAS y 30 para el sistema Electro, esto solamente para hacer el análisis de un indicador que más adelante vamos a ver. Como ustedes pueden ver en la tabla, tenemos la variante del sistema CAS 1, 2 y 3 y el Electro. Ahora les voy a explicar en qué consiste cada uno de ellos. CAS 1 era una exposición a 30 segundos al gas con efecto insensibilización. El CAS 2 eran 45 segundos de exposición al gas y en el CAS 3 era hasta que se lograra el signo de pérdida de conciencia total. En el sistema Electro el aturdimiento era inmediato. Ahí tenemos el peso vivo y la proporción de sexos en los animales. Como vemos, la desviación estándar en el peso era alrededor de 2 kilos, variaba un poquito entre grupos, pero es importante señalar que el rango que obtuvimos fue desde 7 kilos hasta 14 kilos, el más grande, el más pesado. Esto quiere decir que incluso habían animales que duplicaban la masa y eso nos va a servir para discutir un poquito los resultados que obtuvimos. El dispositivo que se generó fue una bolsa con una zona que se veía como reservorio y partíamos de hielo seco. El hielo seco es CO2 en su estado sólido, es grado alimentario proporcionado por la empresa Sigma y esto se colocaba como una escafandra a los animales. Se utilizaba un dispositivo que era una cubeta cortada para contener el aleteo de los animales por cuestiones de seguridad del operario y de los mismos animales, de tal suerte que los 30, 45 o el tiempo necesario para el aturdimiento, la bolsa estaba colocada en la cabeza del animal para que estuviera expuesto a la concentración de gas que se deseaba. La obtención de CO2 fue un sublimado de hielo seco proporcionado por la empresa Infra. Se hicieron análisis preliminares, 10 repeticiones para cada cantidad de gas, midiendo desde los 50 gramos hasta los 500 gramos y el comportamiento siempre fue el mismo. A partir de que se colocaba el hielo sólido, la concentración de CO2 gas a nivel de la zona donde estaba expuesta la cabeza del animal era 90.63 más menos 2.69%, lo cual nos hizo decidirnos por manejar una cantidad de hielo seco entre 100 y 200 gramos antes de exponer y después pesábamos la bolsa. Cuando estaba bajando de 100 gramos le anexábamos más y eso nos duraba aproximadamente 20 minutos la bolsa con hielo seco. Lo único que variábamos entonces era el tiempo de exposición. Ahí vemos cuando realizamos los estudios preliminares en la zona de embarque de los animales. Continuando con la estrategia experimental, se colectó al tiempo cero el sexo y el peso de los animales. Después vemos la estrategia que seguimos. Para el caso del sistema Electro, la Autoridad Europea de Inocuidad de los Alimentos, producto de una revisión que hizo del comportamiento de varios indicadores de bienestar animal, consideró que a nivel del aturdimiento, en el punto FC1, se evaluaran la presencia de parálisis muscular, el reflejo respiratorio y la presencia de aleteo como indicadores de inconsciencia de los animales. Y para el caso de los sistemas CAS, tiempo al aturdimiento, el trabajo cardíaco, que no está sugerido, pero nosotros lo incluimos, el trabajo respiratorio, es decir, que el animal continuara respirando, la presencia de tono muscular, aleteo y parpadeo en los animales. Y a nivel del FC2, que esto es igual sugerencia del documento de la EFSA, se evaluó para el caso de las variantes CAS, aleteo, la presencia del reflejo respiratorio y tono muscular, y para el Electro, la presencia de reflejo respiratorio y aleteo.
en todos estos casos fuera del tiempo al aturdimiento, que fue una variable escalar. Todo lo demás era dicotómico, presente o ausente el reflejo. Y como indicadores de la calidad de la carne, esto se evaluó a la salida del chiller. El chiller es un proceso de enfriamiento rápido en un baño con agua, hielo y sal. Lo que medimos fue el pH en los músculos pectorales externos. Esto es como un indicador del proceso de agonía que tiene el animal. Cuando hay una caída drástica en el pH, nos sugiere que se agotaron las reservas de glucógeno en el músculo, y esto va a dificultar el proceso de maduración de la carne, con relación a eso con un proceso prolongado de agonía. Las fracturas y dislocaciones en las alas, como presentes o ausentes, fracturas y dislocaciones a nivel de las articulaciones de los muslos y las caderas, igual de manera dicotómica. Los trastornos de la circulación que evaluamos fue a nivel de 4 grupos musculares: a nivel de las alas, a nivel de los pectorales externos, que es la pechuga del pavo, a nivel del tenderloin o el pectoral interno, que es un grupo muscular interior en la zona de la pechuga. Para esto es donde consideramos una submuestra por conveniencia, dado el valor comercial del músculo de la pechuga y del tenderloin, y también en los muslos. Ahí evaluamos la presencia de petequias, que son pequeños trastornos de circulación de 1 a 2 milímetros de diámetro, circulares; equimosis, que es básicamente lo mismo, pero con un tamaño entre 2 y 3 milímetros; sufusiones, que son como brochazos, como si le dieran brochazos a los grupos musculares. Obviamente esto es sangre; y hematomas, que son coágulos y derrames en la zona de los músculos, como las que apreciamos en las fotos. Y estos fueron evaluados con una escala de severidad que era ausentes cuando no teníamos ni uno, leve cuando teníamos de 1 a 7 de cada uno, moderado cuando teníamos de 8 a 15 y severo cuando teníamos más de 15 de ellos. Los datos se analizaron por el paquete estadístico SPSS versión 20, y se hizo el análisis de ANOVA de una vía y la prueba de Tukey para esos resultados, y para las variables no paramétricas se utilizó la prueba de Kruskal-Wallis, obviamente buscando la presencia de significancia estadística. Los resultados se los presentamos a continuación, y pues aprovecho la diapositiva para agradecerles a todos los estudiantes de la licenciatura en Medicina Veterinaria, al médico veterinario zootecnista William Escamilla, que también colaboró con este trabajo, y a la doctora Susana Ramírez del Gobierno del Estado por sus contribuciones a este trabajo. Obviamente a la planta, que por cuestiones de secrecía no vamos a mencionar el nombre. A nivel del aturdimiento, en el punto FC1, es decir, que los animales entraran aturdidos al proceso, esta es la gráfica del comportamiento que obtuvimos para las variables que habíamos sugerido en la estrategia. La presencia de aleteo y trabajo cardíaco no fue posible evaluarlo en el grupo A sometido a electroaturdimiento, a pesar de que el documento de la EFSA no lo sugería. Nosotros queríamos incluirlos. El problema es que, como estaba operando el electroaturdimiento, el riesgo de electrificación en la línea donde están colgados los pavos era mayor como para considerar que pudiéramos meter la mano para poder tocar y ver, medir estas variables. Entonces, por eso nos quedamos con lo que sugirió la EFSA: presencia de tono muscular y reflejo respiratorio. Para el caso de todas las demás variantes, evaluamos todo, y ahí vemos el comportamiento de la presencia de los indicadores evaluados. La letra A nos indica que hay una diferencia estadísticamente significativa con respecto al resto de los grupos de aturdimiento por atmósfera controlada. La letra B nos señala que no muestra diferencia estadísticamente significativa en comparación con el resto de los grupos, y la letra C nos señala que muestra diferencia estadísticamente significativa entre todos los grupos. De tal suerte que con esta primera información podemos asumir, tal como vimos, que cuando los animales son aturdidos por el sistema electro, la presencia de tono muscular y reflejo respiratorio nos indica que no todos los animales pudieron haber sido aturdidos de manera eficiente como debiera de ser. Y en el caso de las variantes de sistema CAS, hubo distintos comportamientos entre varios de ellos,
pero el sistema CAS-3, que es decir, la exposición al gas con efecto de aturdimiento hasta observar la pérdida de la conciencia, demuestra controlar la presentación de todos los reflejos según nos sugiere el documento de la EFSA. Okay. A manera de interpretación, observamos una gran variabilidad entre los comportamientos de los 4 tratamientos. Los sistemas CAS, que es algo importante que nos cuestionaba la autoridad de la Senacica cuando se presentaron estos resultados, no nos dan evidencia de que están produciendo la muerte del animal. Y más adelante vamos a ver otros resultados que lo refuerzan. Porque es importante que el animal entre inconsciente al sacrificio y no entre ya muerto. Hay cierta homogeneidad y tendencia al respecto de los sistemas CAS, es decir, conforme incrementamos el tiempo de exposición, los reflejos van desapareciendo con la misma tendencia. Hay diferencias estadísticas significativas a favor del sistema CAS, que es el único que logró controlar todos los reflejos que evaluamos. El sistema de electroaturdimiento no logra controlar todos los reflejos, por lo que existe un riesgo de conciencia en los animales que entrarían al proceso de sacrificio sin estar insensibilizados. Es probable que el sistema, por la pérdida del reflejo cardíaco en algunos animales en el sistema CAS, provoque ciertas arritmias. Esto algunos documentos lo han señalado. En lugar de paros cardíacos, lo que tendríamos que evaluar con otras pruebas complementarias, como sería medir la actividad eléctrica del corazón, pero es un tanto complicado, dada el comportamiento de las especies. Conviene evaluar reducir el tiempo de exposición para evitar cierto efecto irritante o repulsivo, porque a pesar de que después nosotros no lo reportamos, cuando ya estaba la planta operando con ello, nos reportaban que eventualmente se registraban vómitos en los animales, o bueno, que se relajaban y expulsaban el contenido del buche. Se sospecha de homogeneidad en la exposición dosis-efecto, porque conforme iba incrementando el tiempo de exposición, la pérdida de los reflejos iba comportándose de la misma manera. Ok, el siguiente punto es en el paso del exsanguinado. Ahí al fondo vemos en la línea cómo se realiza el corte de los grandes vasos y los animales están desangrando durante todo ese proceso. Ahí en la canaleta, ahí están los chicos que estaban evaluando la presencia de los reflejos. Y en el punto FC2, el proceso de la muerte de los animales, recordamos que solamente íbamos a evaluar 2 de los reflejos, la presencia del reflejo respiratorio y la presencia de aleteo en algunos, y el tono muscular, que era la contracción de los músculos. La presencia de tono muscular no se pudo evaluar nuevamente en el grupo sometido a electroaturdimiento, porque en esa zona la línea todavía está electrificada, entonces por eso decidimos obviarlo. La letra A aquí nos señala que muestra diferencias estadísticamente significativas con respecto a los grupos CAS, y la letra B nos indica que no muestra diferencia estadísticamente significativa entre los grupos o las variantes del sistema CAS. Como vemos ahí, todos los sistemas CAS prácticamente lograron desaparecer los reflejos, aunque aún faltaba un tramo de la línea para llegar al escaldado, que es donde se les van a empezar el proceso de faenado de los animales. En la manera de interpretación, los sistemas CAS muestran una gran homogeneidad en el comportamiento, sin diferencia entre ellos. Se está produciendo la muerte de los animales, con lo que no podemos arrancar, como señala el documento de la EFSA, un signo de alerta que implica sufrimiento de los animales. Aproximadamente el 20% de los animales al punto de inspección se encuentran vivos en el sistema electro, lo que nos sugiere que si los animales no mueren durante el resto del trayecto que les queda hasta la entrada a la paila de escaldado o a la zona de escaldado, van a entrar vivos, que es poco probable porque todavía les hacía falta un tramo por recorrer. Pero si el proceso se acortara, ahí corremos riesgo de que el animal entre vivo al escaldado. Las 3 variantes de sistema CAS mostraron buen comportamiento en este punto, por lo que pudieran ser una opción para utilizarse en comparación con el comportamiento que tuvo el sistema electro. Ok, aquí están parte de los compañeros, el doctor William Escamilla, que fue coautor de este proyecto que realizamos.
Al respecto del análisis de ANOVA de una vía, el sexo y el peso de las aves no demostraron efecto significativo al comparar entre grupos de sistemas CAS. El tiempo de aturdimiento y el pH de los pectorales demostraron cierto efecto con significancia estadística. Hubo una gran homogeneidad en el comportamiento de las tres variantes de sistema CAS, y hay una evidencia de diferencias entre las medias, pero es preciso saber entre qué grupos hay las diferencias. Es posible que el tiempo a la lectura del pH pudiera haber influido en los resultados, toda vez que en el caso de los sistemas CAS, dada la complejidad que se tuvo durante el procesamiento, las canales llegaban un poquito más tarde al punto en el que medíamos el pH, por eso lo que vamos a ver más adelante. Entonces vemos la comparación de los valores entre medias para el caso de los sistemas CAS y los electros en cuanto al tiempo de aturdimiento. El tiempo de aturdimiento para el sistema, el tiempo de la muerte, perdón, para el aturdimiento, perdón, para el electro, le tuvimos que poner 1 porque no podíamos ponerle 0. Cuando se utiliza un sistema electro, en el momento en el que el animal toca el tanque de agua, en ese momento queda aturdido, es un proceso de aturdimiento completamente distinto. En el caso de las variantes del sistema CAS, los grupos CAS3 y CAS2 cayeron en el mismo subconjunto y el sistema CAS1 cayó en otro subconjunto, pero es probable que esto sea debido a el efecto residual que tiene una zona anatómica de las aves que se llama sacos aéreos, que son lugares en donde el animal guarda aire, y es probable que ahí se hayan creado depósitos al estar expuestos al gas con efecto aturdimiento. Para el respecto del comportamiento del valor pH en los músculos pectorales, la prueba de Tukey nos señala que las tres variantes de sistema CAS caen dentro de un mismo subconjunto y el sistema electro cae dentro de otro subconjunto. Esto es debido a la explicación que tuvimos antes, que cuando se utilizaban las variantes del sistema CAS, los animales tardaron un poco más de tiempo en llegar al punto donde medíamos, dada la complejidad de lo que tuvo que adecuar la planta para que pudiéramos operar el proyecto. La interpretación es que los valores de desviación estándar que ahí se presentan pueden evidenciar que no hay diferencia estadísticamente significativa entre los tiempos de aturdimientos de las variantes de CAS, aunque caen en diferentes subconjuntos. Valores cercanos de tiempo de aturdimiento han sido reportados por otros autores como un tiempo de exposición entre 75 y 90 segundos. De hecho, la mayoría de los autores que sugieren la utilización de sistemas CAS señalan que el tiempo de exposición debe ser de alrededor de 90 segundos. Hay un punto importante que el supervisor estatal del Senacica nos señaló. El problema es que los animales están pasando alrededor de entre 85 y 90 segundos suspendidos, y la norma 033 considera que los animales no pueden estar suspendidos más de 1 minuto. Sin embargo, la norma considera que no pueden estar sometidos a suspensión por más de 1 minuto previo a su aturdimiento. Y en el caso del comportamiento que observamos, podemos asumir que en algún momento entre los 60 segundos y los 90 segundos hubo pérdida total de la conciencia, por lo que los animales están inconscientes y ahí pueden permanecer colgados. El pH es similar al de otros reportes, alrededor de 6.4 registrado por algunos otros reportes, pero es muy alto en el grupo del electro. Ahí quizá la variable el tiempo o el efecto del aleteo, porque en el caso del sistema de aturdimiento electro, los animales no aletean porque el tipo de aturdimiento que se da es una parálisis estática, es decir, se produce un espasmo y los animales ya no vuelven a aletear. No hay evidencia de un mal comportamiento de las tres variantes de sistema CAS, por lo que podríamos continuar a evaluar las siguientes variables que propusimos. Al respecto de las fracturas y dislocaciones, vemos ahí la columna para fracturas, para dislocaciones de alas, fracturas y dislocaciones en caderas y en muslos. Vemos que el comportamiento fue muy similar. El análisis que le hicimos a este comportamiento nos demostró que no hay diferencia significativa entre ellos, es más un efecto del sistema. Aquí, ¿qué es lo que pasa? Que esperaríamos, según lo que sugieren algunos autores, que fuera la frecuencia mayor en el electro, porque al ser una descarga eléctrica lo que aturde a los animales, hay contracción abrupta de músculos con actividad antagónica,
Por hacer un ejemplo, ¿no? Si levanto mi brazo, es un grupo muscular el que me permite levantarlo hacia mí y otro grupo muscular el que me permite separarlo. Y durante el aturdimiento con electro lo que se produce es una contracción abrupta de ambos músculos, lo que puede generar que se desgarren entre ellos y que la fuerza puede incluso romper los huesos o dislocarlos, es decir, sacarlos de su articulación. Al respecto de las lesiones en las alas, hicimos exactamente lo mismo, medimos la frecuencia en cada una de las variantes de CAS para las petequias, equimosis, sufusiones y hematomas, y en el electro, y el comportamiento fue muy similar, no hubo diferencia significativa al respecto de estas lesiones. A manera de interpretación, los tratamientos no parecen influir en la presentación de esas lesiones, aunque algunos autores nos sugieren que pudiera haber algún efecto. Factores del manejo pudieran estar influyendo estas variables. Cuando los animales son enjaulados, es probable que se lesionen las alas de manera homogénea y eso nos enmascare lo que vimos a nivel de la planta de procesamiento. Algunos estudios han reportado mayores frecuencias en el electro en comparación con los sistemas CAS. No fue así el comportamiento en este caso. El efecto de las lesiones, ahí vemos la parte en la que estábamos midiendo las lesiones ya en la canal, los trastornos de la circulación, y las lesiones en los pectorales, aquí vemos el comportamiento para las petequias, equimosis, sufusiones y hematomas, severas, moderadas, leves o ausentes. Las columnas que tienen un asterisco en la parte superior nos marcan que fueron las únicas que demostraron por la prueba de Kruskal-Wallis diferencia estadísticamente significativa en comparación a las otras tres. Y siempre, en todos los casos, el sistema de electroaturdimiento demostró producir una mayor frecuencia de estas lesiones con significancia estadística. Para el caso de las lesiones en los muslos, tuvimos un comportamiento más o menos similar. El único que demostró significancia estadística en la prueba fue el sistema del electro, es decir, que siempre este sistema tiende a incrementar el tipo de lesiones como la que vemos ahí en la foto, menos para el caso de las equimosis, que son el segundo nivel de severidad al respecto de los trastornos de la circulación. A manera de interpretación, hay una clara tendencia e incremento de la frecuencia y la severidad de las lesiones en comparación con los sistemas CAS. En todos casos hubo una diferencia estadística con un p-value igual o mayor a 0.05. Los sistemas CAS no muestran diferencia significativa entre ellos. La razón de esto es la contracción espástica de los músculos con actividad antagónica que les había comentado con antelación, en donde se desgarran las fibras musculares y hay salida hacia los tejidos de sangre. Este incremento en la frecuencia y severidad pudiera ser que enmascare otras lesiones, es decir, si tenemos un hematoma, una lesión muy grande, es probable que ese hematoma haya ocluido parte de las equimosis y de las petequias y por eso tuviéramos ese comportamiento en algunas de las variantes. Si bien esto no tiene un impacto directo a la inocuidad, la cuestión es que esa carne no va a ser utilizada para el mercado que está destinado porque es para la industria de los embutidos y todos sabemos que la carne de pavo y de pollo son muy claras. Cuando se hace un jamón con esa carne, las petequias y las equimosis se van a revelar en el producto, con lo cual se va a perder por completo. Y de manera adicional, la vida de anaquel, toda vez que lo que tenemos ahí es sangre, va a disminuir las características organolépticas, por un lado, la vida de anaquel y el riesgo de contaminación por la sangre que tenemos en esa región es una realidad. Las lesiones en el tenderloin, que es este músculo pequeñito que los venden como tender, seguramente no los conocían, pero está cortando el músculo pectoral externo, allá adentro en el interior del esternón del ave se ve unido el tenderloin. Solamente demostraron diferencia estadísticamente significativa las tres variantes del sistema CAS versus el electro para el caso de petequias y de sufusiones. Es importante considerar que a este nivel trabajamos con una submuestra seleccionada por conveniencia porque teníamos que cortar el pectoral externo y exponer el tenderloin, además del riesgo de la manipulación que íbamos a tener. Entonces solamente trabajamos con 10 individuos de cada una de las variantes de CAS y 30 individuos del sistema electro. Y para el caso de petequias y sufusiones,
hubo una diferencia estadísticamente significativa en la presentación de estas lesiones. Se trabajó con una submuestra, como les decía, es un muestreo por conveniencia, por lo que esperamos un sesgo bastante grande. Es poco probable que se presenten grandes hematomas en la zona porque el músculo no tiene una actividad muy grande. Entonces, la presencia de petequias per se es indicativo de que hubo desgarre muscular y salida hacia el intersticio de sangre. La frecuencia de petequias y sufusiones pueden mascarar algunas otras, como la equimosis, caso similar a lo que nos pasó con el caso de los muslos, y esto tiene un impacto económico fuerte, además de impactar la vida de anaquel y las características organolépticas de los cortes que se obtienen de estas canales. La evaluación económica la hicimos en parte porque el resto lo realizó la planta. Ahí consideramos todos los costos de operación, el consumo eléctrico o de gas o de CO2, los consumibles, que era todas las piezas que se necesitaba para echar a andar el dispositivo, el número de operarios en el andén, considerando el salario que ganaban, el número de pavos procesados por cada turno y el tiempo invertido en ello, nos arroja ese comportamiento y esa velocidad en la línea, lo que nos sugiere que, bueno, es más oneroso el sistema CAS, pero dado el comportamiento, pues se presentaron los resultados a la planta para analizar la información. A manera de conclusiones, las tres variantes del sistema CAS tuvieron mejor comportamiento para controlar los reflejos en el punto de aturdimiento y los reflejos en el punto de muerte de los animales, con lo que el riesgo de que entren vivos al procesamiento es prácticamente inexistente en comparación con el electroaturdimiento, que para el caso de los pavos no presentó el comportamiento que se espera, tal es el caso de su evaluación en el caso de las aves. La variante Cas3 fue la que más eficientemente controló los reflejos, lo que nos sugiere una insensibilización de las aves con base en los indicadores que evaluamos. La prueba de ANOVA y de Tukey demostraron efecto estadísticamente significativo para las medias de las variables pH y tiempo de aturdimiento, siempre a favor de las tres variantes del sistema CAS. Con significancia estadística, el electroaturdimiento demostró incrementar las frecuencias y la severidad de las lesiones evaluadas en pectorales externos, internos y muslos. No se observó efecto en la presencia de lesiones en alas ni en la presencia de fracturas y dislocaciones de alas, caderas y muslos. El costo unitario del sistema CAS es 2.2 veces mayor que el sistema tradicional, con una velocidad de operación de 0.5 aves por minuto menor. A manera de conclusión general de este trabajo fue sometido a evaluación por el SENASICA y posteriormente la planta tipo inspección federal hace la solicitud al SENASICA para que la autoricen, y el año pasado fueron autorizados para implementar esta variante de sistema de aturdimiento en las aves. Les agradezco nuevamente al comité directivo de la MEPAL su invitación, y bueno, estamos en espera de las preguntas que puedan haber surgido o dudas al respecto del trabajo. Muchas gracias por su atención a todos. Muchas gracias, Gilberto. Muy interesante el trabajo, la propuesta que sí. Y, bueno, Perdón, preguntas. doctor, no, A mí no me surge le... una. Es que le dejé de escuchar ¿Me un momentito. escuchas, Ahora sí, Gilberto? adelante. Sí. Sí, adelante. Ok. Adelante. Gilberto, a mí me surge algunas preguntas en lo que damos tiempo a que nuestros asistentes eh, escriban las preguntas y pertinentes que quieran hacerte. ¿Qué tan complicado es este sistema en comparación del tradicional a nivel operativo, a nivel de capacitación del operador que va a estar realizando esto? Gilberto. Ya se quedó atorado Gilberto. Ya se quedó atorado Gilberto. Vamos a ver si lo podemos recuperar en un momento más.
Gilberto, ¿ya me escuchas? Hola, hola. Perdón que una... Hola, ¿Ya me escuchas, Gilberto? sí, yo le escucho perfectamente, doctor. Ok, te perdimos un poquito. Este, Sí. ¿Sí escuchas, llegaste a escuchar mi pregunta o te la repito, Gilberto? ¿Me la podrías repetir, por favor? ¿Me la podrías repetir? Sí, en términos operativos, ¿qué tan complicado es implantar este nuevo sistema que estás proponiendo? Eh, en términos operativos, representa una mayor calidad a la empresa, porque básicamente implica que se manipula más a los animales al colocarles y quitarles las escafandras. En términos reales, el costo de implementar un sistema de aturdimiento por atmósfera controlada a gran escala es muchísimo mayor. Y dada esa situación y el volumen de matanza que tiene la planta, se hacía incosteable, ¿no? Se hacía completamente incosteable. Son millones de pesos implementar la cámara de aturdimiento y pues esto se hizo a pequeña escala. Y bueno, Daniel Chavarín pregunta, en términos de equipamiento industrial, ya más o menos lo contaste, ¿cuánto representa la inversión por parte de la empresa económicamente? Dices que millones de pesos, ¿verdad? Sí, la realidad es que la empresa hizo su análisis costo-beneficio, pero pues por fines de secrecía esa información no compartieron con nosotros, pero Ujú. por hacerles una idea, el costo de operación de todo este proyecto con todo lo que implicó fue poquito menos de 100,000 pesos y la empresa decidió pagar, aunque era una moneda al aire, que saliera que no era favorecedor y bueno, prefirió hacerlo antes que implementar el otro sistema. Y bueno, le está Ok, costando 2.2 veces más a la empresa operarlo y aún así es costeable, ¿no? Por el mercado al que le están accediendo. Octavio pregunta, ¿qué beneficio económico de este sistema podría compensar el costo unitario de este sistema? El beneficio económico es el mercado al que va dirigida la carne que se genera. Esta carne con pequeñas petequias y hemorragias y trastornos de la circulación en un mercado a menudeo no representa un problema, pero el problema es que como va a la industria de los embutidos, a la industria cárnica, ahí esa carne no se va a poder utilizar. Entonces básicamente sería el precio al que accede el mercado y de manera adicional Entonces, que la empresa que le está comprando la totalidad de su producción. Entonces la empresa que nos contrató, que contrató a la universidad para este trabajo, pues básicamente está garantizando la venta con su cliente. realmente sí hay al final, a pesar de las económicas, podrían dar una... Me parece que, por lo que entendí, porque se entrecortó la voz Ok, solamente, sí, ok. la cuestión es que esta empresa tenía el riesgo de perder su mercado más importante. Entonces, por eso contrata a la universidad para operar este trabajo y bueno, los resultados sugieren que se comportó bien en términos de bienestar animal y en términos de calidad de la carne, fue por mucho superior al sistema tradicional. Ok, muy bien. Pues te agradecen por aquí, te mandan muchos saludos eh, y si me permites voy a nombre de Amepal, agradecerte muchísimo. Te estoy compartiendo un, este, un reconocimiento que te estamos haciendo llegar, agradecerte muchísimo el tiempo para compartir el día de hoy tu vasta experiencia, este conocimiento muy interesante y muchísimas gracias por haber asistido a este foro AMEPAL.
Gilberto. No, muchísimas gracias a ti y a Nidia por su invitación. Una disculpa por la cuestión limitante del Internet, pero aquí suele pasarnos esto. Pero un gusto, ¿no? Y estamos a la orden para la próxima ocasión que guste invitarnos para colaborar con ustedes. Y siempre es un gusto volverme a tocar con compañeros conocidos. Es un placer volvernos a ver las caras. Y pues a la orden, lo que se necesite. Y nuevamente, gracias por la invitación y gracias a todos por su atención. Luisa Yolanda, comenta, dice, me consta que siempre has tratado de ayudar a la gente y a los animales. Y es Muchas gracias. una excelente alternativa, ¿no? Para que también no sufran. Te felicitan aquí por tu ponencia aquí en el chat. Muchísimas gracias, Gilberto. Muchísimas gracias, doctor Raúl.